clase de hoy veremos un poco el tema de ecuaciones, cómo realizar un planteo de una situación problemática, ¿sí? Es decir, cómo transcribir o traspasar de lo que es de un lenguaje coloquial a un lenguaje simbólico. Siendo el lenguaje coloquial aquel que utilizamos comúnmente para nosotros comunicarnos, transmitir mensajes, ¿sí? Entonces, y el lenguaje simbólico es un lenguaje propio de la matemática que utiliza signos, operaciones, letras, números. Veamos entonces cómo si yo digo el doble, el triple, el cuádruple, todas estas palabritas hacen referencia a lo que llamamos nosotros multiplicación, ¿sí? Así que si yo veo una palabra que tiene esa forma, yo voy a decir automáticamente que es una multiplicación la que se está operando. Por ejemplo, si yo digo el quíntuple de un número, el quíntuple de un número. ¿Cómo lo plantearíamos? Entonces, en principio, me dice un número, no lo conozco, podemos asignarle una letra, porque es una incógnita ese número, no lo conozco, ¿sí? Y ahora me pregunta el quíntuple. Esta palabrita, automáticamente yo sé que relaciona lo que es la multiplicación, ¿sí? Y quíntuple, ¿a qué suena parecido? A 5, ¿sí? Entonces diríamos 5 por x. El quíntuple de un número, 5 por x. Fíjense cómo hicimos ahí el traspaso de lo que es el lenguaje coloquial, que como les explicaba en un momento, es el lenguaje como nosotros nos comunicamos normalmente, a un lenguaje ya matemático que luego me va a permitir encontrar un resultado, manejarlo u operarlo para hallar la solución de un determinado problema, ¿sí? Bueno, entonces acuérdense, multiplicación si tiene una forma de esta forma, ¿sí? Ahora, en esta parte me dice la mitad, la cuarta parte, la décima parte. Entonces, cuando me hable de particiones, de parte, o me diga la mitad, yo sé que la mitad es dividir algo en dos partes, ¿o no? Entonces acá vamos a saber que es la operación de división la que tenemos que utilizar, ¿sí? Veamos también un ejemplo. Supongamos que nos dicen la sexta parte de un número, ¿sí? Entonces veamos, nuevamente tengo un número que no conozco, lo voy a llamar x, y tengo que calcularle su sexta parte, ¿sí? Entonces cuidado acá, porque al número lo voy a dividir sexta parte, ¿sí? Si me habla de parte ya sé que es división, y sexta no suena a 6, sería así, ¿bien? Entonces cuidado porque es de esta forma calculo la sexta parte de un número, no es de esta otra forma que suelen confundirla, no es así, sino así, lo correcto, ¿sí? Esta sería la forma correcta de calcular la sexta parte de un número, si no esta sería la x parte de 6, ¿sí? No es lo mismo. Bien, veamos ya que estamos en esta parte. Yo sé que la sexta parte de un número es esto, ¿sí? Pero en ecuaciones no es lo mismo acaso decir x sobre 6. Si sé que la línea fraccionaria representa división, es lo mismo, ¿verdad? Esto que esto, ¿sí? Bien, pero en ecuaciones ¿yo qué hago? No utilizo ninguna de estas dos formas, sino que ¿qué hacemos en ecuaciones para poder sumar, restar términos? Vamos a llevar todo lo que sería el número, la fracción, delante de la letra separada, ¿sí? ¿Qué número hay? Si no hay nada delante de la x, yo sé que hay un 1. Entonces la fracción delante vendría a ser un sexto. Un sexto x. Entonces ahí ya me permite sumar, restar si es que tengo varios términos, nos permite agrupar. ¿Bien? Entonces, cuando me hable de partición, es la división, que la puedo expresar de esta forma que sería, bueno, voy a borrar acá, de esta forma que sería x sobre 6, o de esta otra forma que sería ya llevando, que sería la forma más cómoda para trabajar en ecuaciones, que sería llevando la fracción delante de la letra. Bien, y por último acá les ponía el cuadrado. El cuadrado, el cubo, ¿a qué hace referencia acá? A potencia, ¿sí? Y recordemos, cuadrado, ¿qué quiere decir cuadrado? Que voy a potenciar a la 2, ¿sí? Y cubo, que voy a potenciar a la tercera, ¿sí? Otro punto importante a tener en cuenta es que cada operación tiene su nombre alternativo, ¿sí? Es decir,
Por ejemplo, la suma tiene otro nombre que conocemos también, que es la adición. Entonces, si en un ejercicio me plantea la adición entre dos números es 50, yo sé que voy a utilizar suma, ¿sí? Por eso es importante conocer los nombres alternativos. Después la resta es la diferencia, la multiplicación también es el producto y la división es el cociente entre dos números, ¿sí? Eso en cuanto a nombres alternativos. Vamos a ver ahora un poquito lo que sería cómo calcular o cómo expresar el anterior o el siguiente de un número, ¿sí? Supongamos que yo tengo el número 15. Yo sé que el siguiente a 15 es el 16, ¿sí? Esta parte es importante que la entiendan porque se da mucho en las situaciones problemáticas, ¿sí? Entonces veamos. Yo tengo un número que es el 15. Para obtener su siguiente, ¿yo qué hago acá? Le estoy sumando una unidad, ¿sí? Para obtener 16. Y si quisiera obtener su anterior, ¿qué estaría haciendo? Es 14, estaría restando una unidad, ¿sí? Entonces, eso se entiende perfectamente con números, como ejemplo. Vamos a traducirlo ahora un poquito utilizando letras. Imaginemos que no conocemos el número. No lo conozco, es X, ¿sí? Al no conocerlo, yo no voy a poder determinar un número que sea el siguiente, sino que va a seguir expresado como una expresión justamente con X, ¿sí? Yo el número siguiente sé que le voy a sumar 1, porque siempre al siguiente le sumo 1. Es decir, que su siguiente va a ser ese valor X más 1. ¿Se entiende esa parte? Y el anterior tampoco lo conozco, pero sé que va a ser el valor X restado una unidad, ¿sí? Le vamos a restar 1. Veámoslo de nuevo. Teníamos el número 15. Yo sé que el siguiente también lo puedo expresar como 15 más 1, que eso va a dar 16. Y el anterior lo puedo expresar como 15 menos 1. Nada más que esto yo lo puedo resolver y me da 16, por eso es que lo expresé así. Pero si no lo resolviera, si estuviera en función de este número 15, sería de esta forma. X más 1, 15 más 1, 15 menos 1. Lo mismo ocurre con la letra. Trabajamos en función de esta letra porque no la conozco justamente. Si la conociera, puedo resolver y llegar a números exactos, ¿sí? Pero como no la conozco, llegamos a expresiones, entonces donde vamos a decir que X, vamos a volver a anotar acá, tengo X más 1 y tengo X menos 1. ¿Sí? Entonces espero que haya quedado ahí clarito. Como es el consecutivo, le vamos a llamar a este consecutivo, o también puede aparecer en un problema como siguiente, consecutivo o el siguiente de un número. ¿Sí? Esta es la expresión entonces para el consecutivo o el siguiente de un número. ¿Esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser un número cualquiera. ¿Sí? Y esto que vendría a ser, dijimos entonces, el anterior de un número. ¿Sí? Esta parte, como les digo, es muy importante, así que espero que quede bien en claro cómo determinar. Esta expresión siempre va a determinar el siguiente de un número y el anterior de un número. Y este siendo un número X cualquiera. Esta X la pueden cambiar por cualquier letra, no necesariamente la incógnita tiene que ser X, puede ser cualquier letra, pero por lo general le asignamos X. Bien, veamos ahora sí, yo creo que ya estamos en condición de hacer una traducción, hagamos un poco la práctica de la traducción al lenguaje simbólico. Bueno, estos son los ejemplos que propuse como para que lo trabajemos, una introducción, ¿sí? Después la vamos a ir complicando. Entonces dice, lenguaje coloquial es el lenguaje en el que hablamos, acuérdense, y el lenguaje simbólico, el lenguaje en el que expresaríamos matemáticamente la situación. Dice, la tercera parte de un número, ¿sí? Entonces, ¿cómo plantearía yo eso? En principio me doy cuenta que hay una palabra parte, ya sé que hay una división de por medio, ¿sí? Y me dice la tercera parte de un número, es decir, que yo voy a tener un número y que le voy a tener que calcular su tercera parte. Entonces sería esta la situación, ¿sí? Que dijimos que era igual también a decir que es el número sobre 3. Y que también habíamos dicho que era igual a un tercio, llevándome la fracción delante, X. Bien, ahí está. Cualquiera de las tres expresiones me da la tercera parte de un número. Vamos con el siguiente. Me dice el cubo de un número,
¿sí? Entonces tengo un número que no conozco, llamémoslo x, y tenemos que calcular el cubo. Entonces cuando hablábamos de cubo, hacíamos referencia a una potencia en donde el exponente es 3, ¿sí? Ahí tenemos otro. Vamos con otro. Dice, la diferencia entre dos números. Entonces la diferencia entre dos números. Diferencia era el nombre alternativo de la resta, ¿sí? Entonces la diferencia entre dos números podríamos llamarlo x e y. Su diferencia va a ser menos, ¿sí? Con el signo menos porque es una diferencia. Bien, vamos con otro. El anterior de un número. Entonces teníamos un número, ¿sí? El anterior, ¿cómo lo buscábamos? ¿Qué hacíamos con ese número si es una unidad antes? Porque es el anterior. Como es una unidad antes, ¿qué hago? Al número le resto 1 para obtener un valor anterior a la x. Bien, vamos con otro. Espero que vayamos bien hasta ahí, ¿no? Me vayan siguiendo. El producto entre dos números. Bueno, producto, nombre alternativo de la multiplicación. Entre dos números, cambiemos de letra, podemos llamarle A y B. El producto entre dos números A, B, que no conozco. ¿Sí? La raíz cuadrada de un número. Entonces, esto, si bien no lo di en la parte donde revisamos todas las operaciones, bueno, raíz cuadrada, al igual que en la potencia, cuadrado me indica que es 2, índice 2, nada más que va a ser en una raíz ahora, ¿sí? Entonces me dice la raíz cuadrada de un número, vamos a llamarle el número x también, ¿sí? Y raíz cuadrada, acuérdense que no ponemos, pero sabemos que está el 2 ahí. El 2 no se escribe, nosotros directamente decimos raíz cuadrada de esta forma, ¿sí? Bien, compliquemos un poquito, hagamos unos ejercicios más para complicar a ver cómo sale. Continuamos entonces, dice, lenguaje coloquial, estamos en este ejercicio traduciendo del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico, ¿sí? Bien, me dice, el doble del siguiente de un número, ¿sí? Palabritas clave, doble, doble, triple, cuádruple, hace referencia a la multiplicación. Palabra clave, siguiente de un número, que también lo vimos, ¿sí? Entonces acá van a intervenir más de una operación, esa es la diferencia con los ejercicios de hace un rato. Me dice, el doble del siguiente de un número, ¿sí? Antes de ver el doble, yo me pregunto, ¿el doble de quién? Del siguiente de un número. Entonces, primero tendría que plantear cuál es el siguiente de un número. Yo sé que el siguiente iba a ser el número aumentado una unidad porque es la unidad que viene, es el número siguiente, entonces aumento una unidad, ¿sí? Y para calcular el doble, ¿qué voy a decir? Todo esto, fíjense la importancia del paréntesis, multiplicado por 2, porque doble es multiplicar por 2, calcular el doble es multiplicar por 2, ¿sí? Entonces ahí tenemos el doble de quién, del siguiente de un número. ¿Bien? Cuidado ahí con los paréntesis, cuidado con cómo expreso, no es esto, no es el doble del siguiente de un número, algo así, no, ¿sí? La importancia del paréntesis, la importancia de redactar bien el ejercicio, porque si no el problema va a tener una solución incorrecta. Vamos con otro. Me dice, la mitad, palabrita clave, la mitad, ya vamos viendo que hay una división de por medio, del producto de dos números. El producto también es una multiplicación de dos números. Entonces me pregunto yo, ¿tengo que calcular la mitad de quién? Del producto de dos números. Entonces primero voy a expresar el producto de dos números. Producto, multiplicación, dos números distintos, lo llamemos x e y, ¿sí? Y ahora tengo que calcular la mitad de eso. Entonces, ¿qué puedo hacer a esto? Decir que esto lo voy a dividir en 2. Fíjense la importancia del paréntesis. Es la mitad del producto. Necesito sí o sí el paréntesis, encerrar ahí el producto, ¿sí? Otra forma de escribirlo, ¿cuál podría ser? Porque vimos varias formas. Otra forma sería decir x, vamos a hacerlo un poco más chico, así nos alcanza para expresar las tres formas que vimos. Una era decir, por ejemplo, x por y, el producto, y a eso calcularle la mitad. Esa era una de las que habíamos visto. Otra es decir, x por y sobre 2. Y otra también válida es llevar la fracción delante, que sería un medio, por x por y. ¿Sí? Cualquiera de estas, ya sea utilizando los dos puntitos, sobre, la línea fraccionaria sobre 2,
o la fracción delante, 1/2, por el producto x por y. ¿Sí? Todas son válidas. Continuemos. Dice, la suma de 3 números consecutivos. Bien, esta parte es muy importante porque es muy común que se las den y también es muy común que no sepan cómo plantear. Entonces veamos, dice, la suma de 3 números consecutivos. Supongamos que demos un ejemplo con números, luego lo borramos. Tenemos como hace rato 14, 15 y 16. Son 3 números consecutivos, ¿verdad? Bien, si hablamos en términos de letra, digamos, no conozco el número, el anterior es x menos 1, el posterior es x más 1. ¿Sí? Estas expresiones, que son las expresiones de anterior, el número, y el posterior o siguiente, son las expresiones de 3 números consecutivos, porque podrían ser estos números, 14, 15 y 16. ¿Sí? Entonces me dice la suma de 3 números consecutivos. No tengo que darles valores a los números porque supuestamente no los conocemos, es en forma general. Entonces vamos a utilizar estas expresiones, ¿sí? Y vamos a decir la suma de 3 números consecutivos. Yo primero determiné los números consecutivos. Primero hice esto. Hice 3 números consecutivos y luego voy a ver la suma. Ya están los números consecutivos. Bueno, ahora me dice la suma de 3 números consecutivos. Entonces yo voy a decir la suma de 3 números consecutivos. Y ahí está. Está planteado, ¿sí? ¿Cuál otra opción podría ser también válida? Copiemos esto un poquito más arriba y les explico. Entonces vamos a decir, la suma de 3 números consecutivos podría ser el número x menos 1, el número x más 1, y sumar todo eso para que nos dé la suma de 3 números consecutivos. Ahí cumplimos con la consigna. Pero les quiero explicar por las dudas también otra forma de resolver. Partamos del número 15. Yo sé que el consecutivo a 15 es 16. ¿Qué estoy haciendo? Sumando 1. ¿Sí? Y si quisiera el consecutivo del consecutivo va a ser el número 17. ¿Qué estoy haciendo desde el 15? ¿Cuántas unidades estoy sumando hasta 17? 2 unidades. ¿Sí? Y si quisiera el siguiente consecutivo, partiendo desde el 15, serían más 3 unidades. ¿Sí? Entonces, si lo vemos en términos de letra, el consecutivo de x va a ser x más 1. Y el consecutivo del consecutivo de x va a ser x más 2. Y así sucesivamente. ¿Sí? Mientras más unidades le voy dando a la x, le voy sumando, más consecutivos voy a obtener. Es decir que podemos expresarlo de esa forma que vimos ahí arriba. O también podemos decir, hay varias formas de decirlo. También podemos decir x más 1 más x más 2. Cualquiera de las dos formas es válida. La idea de esto de consecutivo anterior es ir pensando, razonando. Si quiero puedo poner un ejemplo numérico, así como hacemos nosotros para partir a lo general, ¿sí? Entonces, esta está bien. Si utilizaran x menos 1, x menos 2 también estaría bien, ¿sí? Bien, yo les doy algunas ideas de cómo podría resolverse la suma de 3 números consecutivos. Vamos con otra. Dice, la cuarta parte del anterior de un número. Palabras clave. Pueden hacer esto en su redactado. Subrayar aquellas palabras que son clave. La cuarta parte del anterior de un número. Me pregunto nuevamente, ¿la cuarta parte de quién? Del anterior de un número. Primero planteo entonces el anterior de un número que habíamos dicho que era el número x menos una unidad para que me dé antes, un número antes. Y de eso la cuarta parte. Entonces, nuevamente vamos a expresar. Vimos 3 formas de expresar la cuarta parte. Una es esa, utilizando los 2 puntos. Otra, ¿cuál era? Utilizando la fracción sobre 4. Y otra utilizando la fracción delante que multiplica, ojo ahí entre paréntesis, ¿no? Bien, cualquiera de esas es correcta. Y vamos ya con la última, el último de los ejemplos. Y dice, el cuadrado del consecutivo de un número. Palabras clave, ¿cuáles son las palabras clave? Cuadrado, que hace referencia a potencia, y consecutivo, serían las palabras clave, ¿verdad? Entonces, antes de determinar el cuadrado, yo me pregunto de quién. Necesito primero determinar cuál sería la base de esa potencia. El consecutivo de un número. Consecutivo va a ser la unidad x, el valor x, más 1.
porque es el siguiente, es el que aumenta una unidad. Y ahora el cuadrado de todo eso, ¿está bien si coloco ahí? No, ¿verdad? ¿Qué faltaría? Nuestro paréntesis para que digamos en esta forma el cuadrado del consecutivo de un número, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo decir esto que decir esto, ¿sí? ¿Esto cómo sería? Esto sería el cuadrado de un número más 1 o sería el consecutivo del cuadrado de un número, ¿sí? El consecutivo del cuadrado de un número no es lo mismo que decir el cuadrado del consecutivo.